Hola mi amiga, hola mi amigo, de nuevo estamos con nuestro programa de Escuela Política. Es un gusto volverte a saludar, que nos volvamos a comunicar por este medio y como siempre espero que los contenidos que compartamos en esta ocasión sean de tu interés, así como también del interés de la nación, porque estamos abordando este tipo de temas porque afectan a todo el país, afectan a toda la población independientemente de su lugar de residencia, independientemente de su edad, independientemente de su profesión u oficio, independientemente de todo eso. Los temas que aquí estamos abordando son temas de interés nacional y el objetivo de este programa es que vayamos adquiriendo conciencia de este tipo de temas para que como ciudadanos o como políticos, ciudadanos haciendo política, podamos buscarle soluciones a las cosas que aquí vamos abordando. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre movimiento social. ¿A qué se refiere cuando hablamos de movimiento social? ¿A qué nos referimos? Pues bien, debido al hecho de que hay muchas personas que no gustan ya de incorporarse a temas políticos. Hay personas que no desean estar militando en ningún partido porque consideran que los partidos les han traicionado, que los partidos los han olvidado, que los candidatos que los partidos promueven y llevan a elecciones dicen cosas que después no hacen, que olvidan, cosas que dicen que son importantes, en realidad no les interesan. Entonces, la política, los partidos políticos han entrado en un gran descrédito frente a usted que me está viendo. Ya no digamos los políticos, las políticas, las personas que hacen política profesional. Durante muchos años en nuestro país, si usted lo recuerda, si tiene más o menos mi edad, va a recordar que hemos visto políticos que de repente son secretarios generales de un partido, luego están fungiendo como alcaldes, después pasan a la asamblea como diputados, después son presidentes de una ¿cómo se llama? Asociación, qué sé yo, pero son personas que andan rolando de punto en punto, de lugar en lugar, de puesto en puesto, haciendo política profesional. Generalmente ese tipo de personas son políticos a sueldo. Son políticos que dan la cara de personas que están detrás de ellos, que no quieren dar la cara, porque hay muchos intereses detrás de un político. Hay muchos intereses, hay mucha plata, hay muchos negocios, hay muchos intereses de cerrar negocios y entonces el político lo que hace es sentarse en la ruleta del bingo a jugar y a apostar. Y ese es el papel que hacen en la Asamblea Legislativa, que hacen desde los ministerios, etcétera. Están jugando, colocando el dinero de otras personas que son las que están verdaderamente apostando. Entonces, los que están apostando son los que pagan, los que mantienen, los que promueven, los que cuidan a los políticos para que estos sigan sirviéndoles. Y eso es lo que nos lleva a que existan políticos profesionales, es decir, que cobran por hacer política. Entonces, la crisis viene acá, en este momento cuando usted dice, bueno, ¿y esta persona que está haciendo política porque le pagan para hacerlo, lo hace porque le interesa el país? La respuesta es no. No lo hace porque le interesa el país, le interesa sus ingresos, sus negocios, cuánto dinero se va a llevar en un maletincito o en una bolsa negra. Esos políticos profesionales generalmente viven tanto de lo que logran ganar,
del gobierno o de las instituciones donde trabajan, alcaldías o lo que fuera, y también de lo que se les paga, lo que les pagan sus patronos para que hagan lo que esos patronos quieren, para que defiendan en la asamblea temas que esos patronos quieren que sean defendidos. Y así tenemos políticos hablando tonteras, barbaridades en la asamblea. ¿Por qué? Ellos saben que están diciendo tonteras, pero quienes le están pagando, los están pagando para que las digan. Entonces viene el problema de que frente a nosotros, frente a la población, quedan de tontos, de torpes. Si siguen ahí, siguiente elección se vuelven a candidatear. ¿Cuánto vale una elección? ¿Cuánto vale una diputación? Miren, una campaña electoral de un diputado bien puede andar costando unos entre 50, 100 mil o 200 mil dólares. Un diputado. O sea, son inversiones fuertes que no cualquiera tiene en la bolsa. Entonces, para que lleguen a la Asamblea Legislativa, algunos llegan de chiripa, ¿verdad? Que decir, no gastaron mucho y quedó ahí un residuo electoral y logran entrar porque Dios es grande y porque el sistema lo permite que entren algunos pequeños, pero generalmente los diputados que entran en primeras posiciones han gastado un platal en sus campañas. ¿Usted cree que lo sacan de su bolsa? No. Siempre hay alguien que pone el dinero y esa persona que está poniendo el dinero para que ese político o esa diputada llegue ahí a la asamblea o sea ministro o ministra, esas personas van a cobrar luego los favores, ese favorazo que le hicieron. Entonces, es así como los políticos profesionales se convierten en freelancers, en mercenarios de intereses ajenos a la gente. Por eso es que se han distanciado tanto de la población, porque no están representando los intereses de la gente, sino los intereses de quienes están patrocinándoles. Esa es la verdad. Entonces, ese tipo de práctica política va a seguir sucediendo. Sucede, como digo yo, en la China, en la Meca y en China Meca. Sucede y ha sucedido en toda la historia humana. Es decir, ese tipo de cosas va a seguir existiendo, nos guste o no. Sea correcto o incorrecto, eso no interesa. Va a seguir sucediendo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que esto suceda? Lo que lleva las cosas a que nada se resuelve, o sea que lo que la gente quiere resolver realmente no se resuelve porque la gente no está pagando el payaso, la gente no está dedicando canciones, la gente no está participando en este proceso. Entonces, en esa medida que la gente no es la que está pagando, sino que la gente solo llega a votar, pero no tiene poder después del voto. ¿Usted cuántas veces va a decir que yo tengo el poder del voto? Sí, cada 3 años o cada 5, dependiendo de si es alcaldía y diputados o presidencia. Ah, usted tiene poder en ese día de las elecciones. Luego después, persínese, encomiéndese al Señor, porque si no, le puede ir muy mal. Así es que, en realidad, lo que esto lleva ahora a una situación que es de lo que vamos a hablar, y es la creación de movimientos ciudadanos, donde además de ir a votar, además de tener derecho a elección, usted puede y debe conocer problemas y enfocarse y organizarse con otras personas, con otras ciudadanas o ciudadanos para resolver problemas concretos. Ahora, el tema de los movimientos ciudadanos, movimientos sociales, si bien es cierto han existido durante muchos años en la historia, ahora tienen mucha vigencia porque se refieren a la posibilidad de que hagamos política sin estar dentro de un partido político. Es decir, que hagamos política organizándonos, definiendo cuál es nuestro eje principal de enfoque para que de ahí, a partir de ese momento, nosotros podamos hacer política, transformar cosas en la sociedad. Ese es el objetivo de los movimientos ciudadanos, movimientos sociales, y vamos a hablar en esta ocasión con un invitado que es el que nos va a comentar un poco porque ha tenido experiencia en este tipo de actividades. Yo lo conozco desde hace muchos años, es el licenciado Óscar Martínez Peñate, con quien vamos a conversar sobre este tema tan apasionante como son los movimientos ciudadanos o movimientos sociales. Bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Ok, ya estamos grabando.
Y bien, amigos, amigas, después de este pequeño corte, tenemos como invitado, como les decía, al licenciado Óscar Martínez Peñate. Es un hombre que ha dedicado su vida a la academia, a la enseñanza, a la investigación, y es una persona que también ha tenido un profundo compromiso social y ciudadano durante toda su carrera profesional, académica, y pues creo que es la persona más autorizada para que podamos hablar, o una de las personas más autorizadas para que podamos hablar del tema que ahora nos ocupa. Bienvenido, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias y te agradezco la invitación. Estoy a tus órdenes. Bueno, estamos a través de Podemos TV, Canal 90 de Apopa, y en las redes sociales también, así es que un saludo a toda la gente de Apopa que nos está sintonizando en este momento. Bien, comencemos entonces. Óscar, ¿nos podrías comentar un poco? Yo sé que tú estuviste en recuerdo, en dos movimientos ciudadanos o sociales. Uno era el de los intelectuales y el otro fue la experiencia del antipartido, pero me gustaría que nos comentaras un poco de esa experiencia del antipartido. Sí, el antipartido nace ya por 1997, pero fue un juego intelectual de crear un antipartido político y se le denominó por las siglas APOTE. Entonces cuestionábamos, sí, APOTE, sí, cuestionábamos a los políticos que dijeran cuándo, cómo y a dónde iban a resolver los problemas, porque los políticos decían, vamos a resolver la pobreza, sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Verdad? Entonces nos volvimos así eh, un poco, un poco propositivos en aquella época, pero el asunto fue que sin imaginarnos eso se volvió como una bola de nieve, agarró una gran fuerza, a tal punto que ya no lo pudimos controlar, se nos desbordó. Y en ese esfuerzo también estuvo el doctor Fabio Castillo Figueroa, el rector de la Universidad de El Salvador. También estuvo el ingeniero Rafael Colindres Selva en ese esfuerzo. Y también, pues, como colaborador, ¿verdad? Detrás de las bambalinas estuvo el doctor Jorge Arias Gómez. Entonces, Esos fue una pesados. cuestión, sí, fue una cuestión muy interesante y en aquella época no tenía auge de Internet, pero nos volvimos noticias internacional porque era el antipartido político. Y el asunto es que en todas las encuestas ganábamos porque la gente estaba decepcionada con los partidos políticos. Entonces era el abstencionismo el mayoritario. Entonces eso enojaba a los partidos políticos en aquella época. Okay. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue? ¿Se le desbordó? De qué manera? De la cantidad de personas, porque en aquella época era más correo electrónico que otra cosa, ¿no? Entonces, unos decían que nos convirtiéramos en partido político y como tenía fuerza en aquella época, ¿no? Entonces, algunos propugnaban que sacáramos a los partidos políticos, pero el problema era que era volver a caer pues, en lo mismo, lo que nosotros estábamos criticando, porque el poder que nosotros llegamos a alcanzar fue precisamente porque fue un hecho de movimiento social. Entonces el movimiento social históricamente aquí en El Salvador ha sido fenomenal. Así tenemos el movimiento social que sacó a Martínez con la huelga de brazos caídos. Tenemos el movimiento social de 1980 con la Coordinadora Revolucionaria de Masas, un movimiento social que después pues, se partidarizó. Y así tuvimos también el movimiento de iniciativa ciudadana que llegó a Héctor Silva. O sea, el movimiento social aquí en El Salvador es muy poderoso, tiene mucha fuerza, pero yo no sé por qué razón la academia no le ha puesto los ojos a la importancia y los políticos pues que también, ¿no? Los políticos se han aprovechado del movimiento, de los movimientos sociales, que al final terminan partidarizándose y al partidarizarse pierden su naturaleza, pierden su esencia, porque el movimiento social son 5 ejes por lo general los que van a marcarlo o es la bitácora. En cambio ya entran en planes y programas, valga la redundancia, programáticos de gobierno, etcétera. Entonces se naturaliza. El movimiento social realmente para que tenga esa fuerza, para que tenga ese poder, tiene que mantenerse al margen del interés de convertirse en un partido político. Ok, Porque entonces eso es el suicidio político.
¿Me podrías decir entonces cuál crees tú que sería el mecanismo que lleve a que el movimiento social o ciudadano obligue a los políticos a la agenda que tiene el movimiento? ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso se logra a través de la cohesión de grupos. O sea que el secreto del movimiento ciudadano es que no tiene una coordinación vertical, sino que es una coordinación horizontal constituido no de forma ideológica, porque el movimiento social hay ateos, cristianos, budistas, por decirte algo, también hay de derecha, de izquierda, de centro, y lo que hay verdes o ecológicos o LGTB, etcétera. Parece ser que me fui. Okay. Entonces, es un movimiento que va a integrar y que va a tener una autonomía. Y es precisamente los principios los que lo van a guiar y ese va a ser su leitmotiv, ¿verdad? Para funcionar. Ajá, pero me refería, bueno, como en la política el poder es que se hace lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis intereses se cumplen. ¿Cuáles son los mecanismos que tú crees que debería tener un movimiento ciudadano o social para que su agenda sea cumplida? ¿Cuáles son los mecanismos de poder, además de la cohesión que obviamente debe existir, pero cuáles son los mecanismos de presión que obliguen, fiscalicen, hagan contraloría respecto al poder político institucional? Bueno, eso tiene que hacerse a través de organizaciones a nivel nacional. Bueno, partiendo de la división política de nuestro país, a través de cantones, a través de caseríos, a través de municipios, a través de departamentos. Y no es de crear una gran infraestructura como tradicionalmente se cree, ¿verdad? Sino que son pequeñas estructuras, es decir, pueden ser 5 o 10 personas en un caserío o en un departamento, pero ellos son los que aglutinan, porque la ventaja del movimiento social es que son las ideas generadoras, pero también tienen que ver mucho los personajes. Esos personajes son líderes naturales, son personas que se ganan el respeto, que tienen respeto en la comunidad y que las personas le tienen y sienten confianza de seguirlo. Entonces esas personas se convierten en aglutinadores. Entonces, por ejemplo, fíjate que nosotros analizamos los partidos políticos, poniendo un término a los salvadoreños, son bien vivos, porque los partidos políticos llegan y eligen al líder natural, ¿verdad? Y engañan al líder natural. Y entonces, quedan como alcaldes. Pero el asunto es que eso tiene un gran impacto a nivel de diputados. O sea, que todo el caudal que ellos halan, ¿verdad? Como dirigentes naturales, va a beneficiar a los diputados. Y al final, quien realmente tiene el poder son los diputados, son los que deciden. Pero la gente no sabe que están eligiendo personas que ellos jamás elegirían. ¿Me explico? Entonces, por eso es que varios partidos se mantienen, a nivel nacional se mantienen, ¿verdad? Porque las personas, vos llegas, mire, yo soy de ese partido porque me permite hacer obras, y realmente realizan obras, y realmente son reelegidos. Yo puedo mencionar varios casos aquí en El Salvador, porque son personas sanas, me explico, pero en esas personas sanas es donde se basa la corrupción de los partidos políticos aquí en El Salvador. Ok, o sea que el voto de la municipalidad arrastra voto para la diputación. Exactamente. Porque por lo general, aquí es una cuestión histórica, ¿no? Nuestra población ha votado, así como vota para alcalde, vota para diputado, vota para presidente. Me explico, esa es la mayor parte. Ahora, ya de la clase media para arriba, ¿verdad? Y alta, entonces ya es un voto más meditado, me explico, pero por lo general es así como votan uno, votan todos. Y también a nivel interno encontramos el fenómeno sociológico, es que así como vota el jefe de la familia, ¿verdad? El decano de la familia o el patriarca de la familia, así vota también a las demás parientes. Ah, ok. Bueno, ¿podrías tú, a partir de la experiencia vivida, en caso de que decidiéramos armar un movimiento ciudadano o social, cuáles son las cosas o los errores del pasado que deberían superarse? Mantener la distancia a los partidos políticos. Es que ese es el peor veneno. Si quieres acabarte un movimiento social, apoya a un partido político. Porque si apoyas
apoyas a un partido político, perdés como movimiento social la independencia y la soberanía. Porque entonces lo que vas a hacer un movimiento de adulador, entonces ya se pierde, se desnaturaliza, porque el movimiento social es para apoyar lo justo y lo necesario, y para denunciar lo injusto y lo innecesario. Entonces, por eso la existencia de un movimiento social es sumamente importante. Y los movimientos sociales, por lo general, surgen en momentos de crisis. Así es históricamente, y así es aquí en El Salvador. Cuando hace crisis el modelo, entonces aparece el movimiento social y aparece un líder, ¿verdad? Aparece un líder que va a aglutinar todo ese caudal, todo ese movimiento, ¿no? Así es que el movimiento social es siempre una necesidad para estar realmente pendiente del buen gobierno, de la ejecución de gobernanza, de la ejecución de políticas públicas en beneficio de la sociedad y garantizar que eso realmente llegue a sus destinatarios. Y los movimientos sociales, ¿tú conoces experiencia, por ejemplo, de líderes que hayan surgido de su seno y luego pasen a ocupar puestos públicos como en alcaldías, por ejemplo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que si en tu experiencia has visto si algunos líderes naturales que surgen con los movimientos sociales luego pasan a ocupar cargos dentro de las instituciones públicas como las alcaldías. Sí, sí, así es. Por ejemplo, yo quisiera mencionarte uno, ¿no? Que tú también creo que lo conociste de cerca, ya que eres muy estudioso de los movimientos sociales también. Y es el caso de Héctor Daddy, que él era de Iniciativa Ciudadana, ¿verdad? Y era un líder de Iniciativa Ciudadana, incontestable. Iniciativa Ciudadana fue algo fuerte aquí en el país, poderoso aquí en el país. Pero ¿qué pasó? Él se lanzó de diputado y ahí se acabó, ahí se murió todo. ¿Me explico? O sea, exactamente. Entonces, la mejor forma de acabar su movimiento social es que esos dirigentes se metan como diputados, se metan como alcaldes, porque realmente hasta ahí llega el movimiento, hasta ahí llega el poder. Tenemos el caso de un señor aquí que lo conocí de cerca en San Miguel Tepezontes. En San Miguel Tepezontes, que es una persona que ayudaba, el anterior alcalde de San Miguel Tepezontes, una persona que ayudaba, que era altruista, filántropo, etcétera, y, ¿verdad? Y hacía muchas obras. Fue alcalde, ¿verdad? Y hizo una buena gestión, pero hasta ahí llegó, ¿verdad? Se acabó, ¿verdad? Perdió ese empuje, esa fuerza que le daba precisamente su independencia y su alejamiento que tenía con los partidos políticos. Y es que, por eso es que hay muchas personas aquí honestas, decentes, altamente calificadas aquí en El Salvador, que uno las quisiera ver como ministros, porque hay genios aquí, hay científicos en este país, pero ellos no se meten en política. ¿Me explico? ¿Por qué no se meten en política? Porque meterse en política precisamente es obtener un desprestigio gratuito. O sea, tú como persona y como profesional perdés la credibilidad. Entonces, mientras no se cambie esa forma de hacer política, la población en sí va a estar alejada de esos partidos políticos. Ok, entonces, ¿cuál sería la herramienta de poder del movimiento ciudadano? ¿Cuáles son las herramientas de acción? La herramienta de acción es la coordinación, valga la redundancia, la coordinación en acción, la coordinación de las actividades, ya sea a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel de zonas y a nivel nacional. Eso es lo que le va a dar la fuerza. Me explico, por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿cómo es que surge Nuevas Ideas? Nuevas Ideas nació de un movimiento social. Así literalmente nació de un movimiento social. ¿Por qué? Dada la corrupción histórica y contemporánea fundamentalmente de los partidos de Arena y del FMLN, la gente ya estaba cansada, harta de esos partidos. ¿Me explico? Entonces llegó alguien con una sola idea, que es luchar contra la corrupción. Y la consigna fue el dinero alcanza cuando no se roba. Nada más. ¿Verdad? Entonces, y este movimiento social
logra crear un partido político, ¿no? Entonces, ahí es donde ahí no se da una cuestión teórica, porque teóricamente, cuando el movimiento social se convierte en partido político, desaparece el movimiento social. ¿Me explico? ¿Por qué desaparece el movimiento social? ¿Por qué? Porque las direcciones ya no son horizontales, sino que son verticales, ¿verdad? Y lo cual es normal, Es decir, las decisiones van a venir del organismo nacional hasta los departamentales y los demás acatar. No tienen poder de decisión. Cuando es movimiento social, sí hay poder de decisión hasta el último miembro del movimiento social es tomado en cuenta. Pero ahí no, es todo amén, etcétera, ¿no? Y también se pierde la crítica y la autocrítica, porque si empezás a criticar, entonces ya te ven como, no, este quizás ya no es de este partido, este quizás del otro, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la crítica y la autocrítica se pierde, ¿verdad? Y la otra cuestión es que este es un esquema a nivel mundial de los partidos políticos, que es lo que dentro de la literatura marxista se le llama centralismo democrático. Las decisiones vienen de arriba, ¿verdad? Pero en el movimiento social es exactamente lo contrario. Las decisiones vienen de abajo y es precisamente el éxito. Cuando los de abajo toman las decisiones, los de abajo se empoderan, lo hacen suyo, les pertenece y están decididos a luchar, a sacrificarse, ¿verdad? Por esos ideales que ellos han construido, que ellos han ayudado a construir. Es una obra colectiva. Bueno, Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Oscar, gracias por tu participación. Palabras finales. Bueno, muchas gracias. Y yo siempre apoyo los movimientos sociales porque me parece que es lo más saludable dentro de las organizaciones sociales que hasta este momento existen. Gracias. Pasa buenas tardes. Bueno, gracias amigos y amigas de Podemos TV Canal 90, Orgullo de Apopa. Esto fue Escuela Política. Nos vemos en el próximo. Este fue su programa Escuela de Política, para que el poder ciudadano crezca y logremos mejorar la vida de nuestra gente. Solo aquí, en Podemos TV.